20 minutos tarde a su cita, determine la hora que salió Fernando de su casa. ¿Ya? Ahí está, muchachos, veamos entonces. Dato del problema, muchachos, dice que esa persona, Fernando, salió de su casa a una cierta hora, ¿no? No sabemos, pero. Entonces lo que voy a hacer es, voy a graficar. ¿Ya? A ver, y sobre esa gráfica, muchachos, voy a ubicar a la hora a la que sale de casa. Ya, voy a suponer que este puntito ya me representa la hora a la que va a salir de su casa. Ya, ahí está. Le voy a colocar C, ¿ya? La hora a la que sale de su casa. Muy bien. Ahora, dato del problema dice que Fernando sale al encuentro de Andrea pactado para el mediodía. El encuentro debe ser al mediodía. Voy a suponer que el encuentro se da aquí, en este puntito. Ya hablando de hora, pues las 12 del mediodía, ¿verdad? Ahí está, a las 12 horas. Luego dice el problema, al salir ve su reloj y observa que el tiempo transcurrido desde las 9 hasta hace 40 minutos. El tiempo transcurrido desde las 9. Ajá, o sea que acá voy a colocar a las 9, muy bien, las 9 horas, ¿ven? Pero dice que el tiempo transcurrido desde las 9 hasta hace 40 minutos. Hace 40 minutos. Al decirme hace 40 minutos, quiere decir que yo debería retroceder. Desde la hora que sale de su casa, retrocedemos 40 minutos. ¿Ya? Ahí está. Vamos a retroceder 40 minutos. Pero el tiempo que ha transcurrido desde las 9 hasta hace 40 minutos, entonces, pues, muchachos, sería el tiempo que hay desde este puntito hasta este puntito. Pero por dato del problema, ese tiempo, dice el problemita, ese tiempo tendría que ser las 4/3 partes del tiempo que demorará el viaje en el autobús. Este tiempo dice que tiene que ser las 4/3 partes del tiempo que va a demorar el viaje en el autobús. Muy bien. Si de su casa al paradero le tomó 20 minutos, sale acá de su casa y para llegar al paradero va a demorarle 20 minutos. Muy bien, le voy a colocar acá. El tiempo que hay desde su casa hasta el paradero son 20 minutos. Acá tomará pues el autobús, ¿verdad? Quiere decir que si acaba de tomar el autobús, el resto del caminito, el tiempo que demora, ¿verdad? Lo va a hacer todo en autobús, pues. Ese tiempo que demora el autobús, ahí está, será de acá hasta acá, ¿ok? Muy bien. Pero también hay otro dato donde dice que este tiempo debe ser las 4/3 partes de lo que demora el autobús, ¿verdad? Ahí está. Pero yo no sé cuánto demora el autobús. Entonces, como no sé cuánto demora el autobús, le voy a llamar tiempo 3n. ¿Por qué le pongo 3n? Para sacarle con facilidad las 4/3 partes a eso. Las 4/3 partes de 3n sería 4n, o sea que este tiempo valdría 4n minutos, ¿ok? Muy bien. Y también hay otro dato, dice, llegando 20 minutos tarde a su cita. Lo pactado es para las 12, pero como dice que va a llegar 20 minutos tarde, o sea, va a llegar en otras palabras a las 12:20, ¿verdad? Y eso es lo que dice el problema. Muy bien. Ahora dice, determine la hora a la que salió Fernando de su casa. Muy bien. Podemos observar, muchachos, en ese esquema, acerca del tiempo total, fíjate, hablando del tiempo total, puedo observar que desde las 9 hasta las 12:20 hay en total 3 horas con 20 minutos. Si todo lo llevamos a minutos, 3 horas serían 180, más 20 serían 200 minutos, ¿ven? 200 minutos. Ahí está. Muy bien, todo lo transformamos a minutos porque acá tenemos pues minutos, ¿verdad? Todo trabajamos en minutos, ¿ok? Muy bien. Acá tenemos la suma de las partecitas, me debe dar el total que es 200. Acá ya tengo 60, ¿verdad? Me falta 140. Eso quiere decir que estos 7n debería ser igual a 140. Y si 7n es igual a 140,
el n pues valdría 20. Ya tengo el valor de n. Y si ya tengo el valor de n, que es 20, podemos contestar a la pregunta del problema. La pregunta decía a qué hora salió de su casa, ¿sí? Y listo, muchachos. Entonces, para saber a qué hora sale de su casa, ya, ahí está, trabajamos acá entonces a la hora que sale de su casa. Muy bien, podemos decir que de su casa ha salido, fíjate, desde las 9, para llegar a la hora de la que salió de su casa, tendrías que agregarle todo este tiempo. Si n vale 20, acá tendrías 4 por 20, que sería 80 minutos. A los 40 que tenemos acá serían 120 minutos. Pero 120 minutos es lo mismo que decir 2 horas. O sea que a partir de las 9 van a pasar 2 horas para que salga de su casa. 9 más 2 serían las 11. Muy bien, quiere decir entonces que esa persona de su casa ha salido a las 11 de la mañana. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Ya, ok, muy bien. Muy bien, muchachos, siguiente problemita. A ver, vamos a ver, siguiente problemita. Problema número 2. Para el problema número 2. A ver, veamos, problema número 2. Dice el problema, Iván y Alonso tienen suficientes canicas y proceden, debería decir ahí, ¿no? Y proceden a distribuirlas del siguiente modo. Iván coloca una canica y toma el turno, y le toca el turno a Alonso, que coloca 2 canicas. Luego el turno es de Iván, que coloca 2 canicas por cada canica que puso Alonso. Y siguen con el juego del mismo modo, colocando 2 canicas por cada canica que puso el otro jugador en su turno anterior. Luego de jugar Alonso por segunda vez, se observa la siguiente distribución. Muy bien, ahí nos dan un esquema, un gráfico, ¿sí? A ver, lo voy a copiar. Listo, tenemos eso. A ver, veamos. Ahora, dato del problema. Al inicio, según el problema, dice que Iván había colocado una canica, ¿no? O sea, empieza colocando pues las canicas Iván. ¿Ok? Muy bien, voy a colocarle. Primero colocó Iván la primera canica. Luego de que colocó Iván, Alonso, luego coloca Alonso 2 canicas. Luego Iván coloca 4 canicas, 2 canicas por cada una de las que había colocado el personaje anterior. Y luego Alonso, lo mismo, ¿no? Dice que él va a colocar 2 canicas por cada una de las canicas que el anterior había colocado, ¿no? Y ahí es donde se forma una especie de un arbolito. Bueno, mira, a ver, la gráfica está, ¿no? Un arbolito. Listo, se forma un arbolito, ¿no? Muy bien. Ahora, dice, luego de jugar Iván por 6ª vez, ¿no? Dice, ¿cuántas canicas en total se usaron en la distribución luego de que Iván juega por sexta vez? ¿Habrá alguna relación? A ver, veamos. Esto de acá es Iván por primera vez, Iván por segunda vez. Y ahora, después de esto, tendrá que aparecer nuevamente Iván por tercera vez, ¿verdad? Pero si nosotros observamos Iván por tercera vez, por cada una que aparece acá, ¿verdad? Por cada esferita, por cada canica que puso Alonso, Iván va a poner 2, ¿no? O sea que acá van a aparecer 2, acá otros 2, de acá 2, de acá 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya. Entonces podemos hablar de una cierta cantidad. Esta idea, muchachos, lo puedo resolver aplicando el método inductivo, ¿ya? Ahí está, ¿eh? Un montón de canicas, ¿no? ¿Qué pasaría si trabajamos aplicando el método inductivo? A ver, fíjate, ¿qué pasaría si hablamos hasta que Iván, ahí está, mira, Iván por primera vez? Si nosotros averiguamos el total de canicas, Iván por primera vez, mira, el total de canicas sería acá una canica. ¿Qué pasaría si hablamos, a ver, ahora de Iván
por segunda vez. ¿Cuántas canicas hay en total cuando Iván coloca sus canicas por segunda vez? ¿Ya? A ver, muy bien, sería hasta acá. Iván por segunda vez. Yo podría averiguar cuántas canicas se colocan hasta ahí, ¿verdad? Vamos a sumarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, el total de canicas sería 7. Y si hablamos de la cantidad total de canicas, ojo, la cantidad total de canicas hasta que Iván, fíjate, ubica o distribuye por tercera vez sus canicas, entonces tendríamos que sumar toditas, ¿no? Al momento de sumar, a ver, la podemos sumar toditas o contarle uno en uno porque está pequeña todavía, lo podemos hacer y nos va a salir 31. Ahí está, acá nos van a salir 31, ¿ves? 31 canicas, ¿no? Es más, si te das cuenta que es 1, el doble 2, el doble de 2 es 4, el doble de 4 es 8, el doble de 8 es 16, o sea, se van duplicando, por cada línea se van duplicando nada más, ¿ok? Muy bien. Ahora, la finalidad de hacer esto simplemente sería observar estos numeritos, estos totales, y al observar esos totales nos vamos a percatar, mira, de lo siguiente. El 31 es una potencia, ¿no? Cercana a una potencia de base 2, al 32. Y 32 es 2 a la quinta. Sería 2 a la quinta menos 1. El 7 también es conocida, es una potencia de base 2, 2 al cubo, 8. ¿Te das cuenta? Menos 1. Entonces, dándole la misma forma, esto que está acá lo podríamos expresar como 2 a la 1 menos 1, ¿ven? Muy bien. Ahora, esos elementos lo voy a relacionar con el número de Iván, pues, ¿no? Por ejemplo, acá, Iván colocó por primera vez. Mira, y cuando Iván coloca o distribuye por primera vez las canicas, mira qué es lo que nos salió aquí. Ahí está. Ahora, Iván por segunda vez. Mira, cuando Iván distribuye sus canicas por segunda vez, fíjate qué nos va a salir aquí. Y cuando Iván, mira, distribuye sus canicas por tercera vez, mira qué es lo que nos va a salir acá en el exponente, ¿ve? Hay una relación, ¿sí o no? Listo. A ver, encontremos o busquemos esa relación. De 3 para 5, una forma de relacionar podría decir, mira, a esto lo multiplico por 2, sería 2 por 3. 2 por 3, 6, menos 1, cumple, ¿ves? ¿Te das cuenta? Acá lo mismo, a esto lo puedo multiplicar por 2, sería 2 por 2, 4, menos 1, y nos sale 3. Acá puedo aplicar el mismo criterio, mira, acá por 2, 1 por 2 es 2, y menos 1 es 1, ¿eh? Si te das cuenta, todos cumplen esa relación. Entonces ya puedo generalizarlo. El problema me dice, debo averiguar el total de canicas. Dice, ¿cuántas canicas en total se usaron en la distribución? Luego de que Iván dice, juega por sexta vez. Iván por sexta vez. Por lo tanto, después de que Iván juega por sexta vez, el total de canicas, ¿cómo lo calcularías? Sería pues 2 elevado a la ¿cuánto? A este 6 que está acá lo tendrías que multiplicar por 2 y luego restarle 1. O sea, sería 2 por 6, 12, y menos 1 sería 11. Debería ser 2 elevado a la 11. Pero como en todos los casos hemos visto que se le resta al final 1, es menos 1, menos 1, menos 1, entonces acá también tendríamos que colocarle menos 1. Listo, muchachos. Entonces, el total de canicas sería 2 a la 11, ¿verdad? Y 2 a la 11 sería 2048. Menos 1 sería 2047. Entonces, nuestra respuesta a ese problema 2040 y 2047. ¿Correcto? Listo, muchachos. Muy bien, siguiente problemita. A ver, veamos el siguiente problema. Problema número 3. A ver. Nos hablan de una isla. Dice, una isla está habitada solamente por las personas de las 3 tribus, M, N y Q. Los de M, que siempre dicen la verdad, los de N, que mienten y a veces dicen la verdad. A ver, dice M, siempre mienten. Los de Q, a veces mienten y a veces dicen la verdad, ¿cierto? Muy bien. A ver, vamos a colocar ese detalle. A ver. Hay 3 tribus, ya vamos a colocar acá las tribus. A ver, la tribu M, N y Q.
M, N y Q. Ahí están las tres tribus. Ahora, dato del problema, veamos en esas tribus qué es lo que ocurre. Dice que los de M siempre dicen la verdad. Los de M, acá, siempre dicen la verdad. Otro dato, los de N siempre mienten. Los de N siempre mienten. Le voy a colocar F, ¿ya? De falsedad, de falso, ¿ya? Muy bien. Y los de Q, que a veces mienten y a veces dicen la verdad. Ah, los de Q, que pueden decir la verdad o pueden decir una falsedad, dice, ¿no? Listo, muchachos. Tenemos entonces esa información. Ahora, otro dato. Un turista se encuentra, dice, con 3 integrantes. A ver, veamos ese dato. A ver, dice que un turista se encuentra con tres integrantes, dice, de dicha isla. Tato, Teto y Toto. A ver, voy a colocarle por acá. Tato, Teto y Toto. Listo, ahí están los 3 personajes, ¿ya? Tato, Teto y Toto. Muy bien, son 3 personajes. Luego dice, a ver, si entre ellos hay uno de M, uno de N y uno de Q. Ah, ojo, necesariamente uno es de M, otro es de N y otro es de Q. Ah, ya, necesariamente, ¿ya? Necesariamente. Listo. Entonces, pues muchachos, ni vuelta que dar, ¿no? Si hay uno de cada uno, necesariamente tenemos que encontrar, pues, una verdad, una falsedad, y hay otro que puede ser verdad o falsedad, necesariamente, ¿no? Muy bien. Dice, entre ellos hay una, a ver, vamos a ver, aunque no necesariamente en ese orden, ya. ¿Quiénes dicen lo siguiente? Muy bien, hay afirmaciones que realizan. Vamos a examinar, a ver, esas afirmaciones. Veamos. Tato, voy a colocar acá. Tato, Teto y Toto. Muy bien, a ver, veamos qué es lo que dicen esos personajes. Dice, yo soy de la tribu Q. ¿Ya? Tato dice, soy de la tribu Q. ¿Ya? Soy de Q, le voy a colocar. Soy de Q. ¿Ya? Estoy abreviándolo. Soy de Q. El otro personaje, Teto, dice, Tato dice la verdad. Tato dice la verdad. Muy bien, Tato dice la verdad. Y Toto dice, yo no soy de la tribu Q. Toto, no soy de la tribu Q. Ya, ahí está. No soy de Q. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a percatarnos de algo acá. Mira, ojo en las afirmaciones. Tato dice, yo soy de Q. Y Teto dice, Tato dice la verdad. O sea, está avalando, ¿verdad?, lo que dice Tato. Entonces, escucha bien. Si Tato dijera una verdad, entonces cuando Teto está avalando esa verdad, él también estaría diciendo la verdad. O sea, en otras palabras, ambos deberían decir la verdad. Pero si el primer personaje, Tato, dijera una mentira, entonces cuando Teto dice, ah, Tato está diciendo la verdad, también estaría mintiendo. Eso quiere decir que estos dos personajes, Tato y Teto, o ambos van a decir la verdad o ambos van a decir una falsedad, ¿correcto? O ambas verdad o ambas falsedad, ¿ok? Llegamos a esa observación importante. Muy bien. Ahora, vamos a ver esas situaciones. Vamos a ver, ¿qué pasaría? Escucha bien, ¿qué pasaría si ambos dijeran la verdad? A ver, vamos a examinar, ¿ya? Vamos a examinar. Voy a hacer una suposición, ¿ya? Voy a hacer una suposición. A ver, empezamos con la siguiente suposición. Escucha, ¿qué pasaría si Teto dijera una verdad? Entonces quiere decir que Tato también va a decir la verdad. En otras palabras, es como si Tato dijera, soy de Q.
Ah, eso va a ser una verdad. Le voy a colocar acá al costadito, ¿ya? Ojo, soy de Q. Muy bien, acá le voy a poner de dónde es, él es de Q. Ya está, es una verdad. Ahora, ¿qué más dice? Teto dice, Tato dice la verdad. Ah, muy bien, eso también es una verdad. Tato dice la verdad. Pero ahora, si él está diciendo la verdad, ¿de dónde será? De Q no podrá ser porque ya tenemos acá que Tato es Q. ¿Quién más dice la verdad? Acá está, el que vive o es de la tribu M. Ah, entonces este personaje debería ser, en ese caso, de la tribu M, ¿correcto? Debería ser de la tribu M. Entonces nos quedaría para Toto la tribu N. Ah, ojo, para él nos quedaría la tribu N. Pero sabemos que los de la tribu N siempre van a mentir, ¿verdad? Siempre van a mentir. ¿Y qué es lo que dice Toto? Mira, Toto dice, no soy de Q, no soy de Q. Y efectivamente Toto no es de Q, es de N. O sea, acá estaría diciendo una verdad. Pero sabemos que si es de N, debería decir una falsedad. O sea, hay una contradicción. Está diciendo una verdad, pero debería decir una falsedad. Ah, eso quiere decir entonces que esta situación que hemos colocado, verdad y verdad, no se va a cumplir, pues porque va a haber una contradicción. Ah, descartado entonces. Opa, esta de acá no se va a cumplir, ¿correcto? Vamos por el otro caso. El otro caso, si no es verdadero, verdadero, entonces lo que nos queda, ya, porque ya no hay otro caso, ¿sí o no? El que nos queda, falso, falso, ¿eh? Ah, muy bien. Entonces diremos lo siguiente. A ver, por acá. Este personaje, ¿verdad? Tato, dice, soy de Q. Pero sabemos que eso es una falsedad. Soy de Q. Quiere decir que ese personaje no es de Q. Ah, ya, poco. Como él es, lo que está diciendo es falso, y lo que dice es soy de Q, pero como eso es falso, entonces lo correcto sería que ese personaje no es de Q. Ah, no es de Q. Entonces, pero está diciendo una falsedad. Si no es de Q, entonces, ¿qué me quedará? Será pues que sea de dónde? De N, porque está diciendo una falsedad. Ah, o sea que este personaje necesariamente tiene que ser de N. Entonces, si este personaje es de N, el otro personaje que está diciendo una falsedad, ¿quién más puede decir una falsedad? El que está en Q. Ah, entonces este personaje necesariamente será de Q. Por lo tanto, si acá tienes N, acá está Q, entonces el que me queda será pues de la tribu M. Ahí está. Listo. Y con eso prácticamente el problema ya estaría resuelto, ¿verdad? Muy bien. Nos preguntan a nosotros a qué tribu pertenece Tato, Teto y Toto en ese orden, ¿verdad? Tato, Teto y Toto en ese orden. Respuesta entonces sería N, Q, M. Esa vendría a ser nuestra respuesta, ¿ya? N, Q, M. O sea, sería pues nuestra alternativa A. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Siguiente problemita, fíjate, problema número 4. Problema 4 dice, un notable escritor latinoamericano nació el 24 de agosto de 1899. Ajá, muy bien. Y además dice, si el 24 de agosto del 2017 será jueves, ¿qué día de la semana nació este escritor? Ah, ya. Muy bien, muchachos, calendarios, ¿verdad? Problema de calendarios. Veamos entonces el problema número 4. Para el problema 4 podríamos observar lo siguiente. Lo bonito de este problema, por llamarle así, ¿no? Lo fácil de este problema se podría decir, es que hablan de de las mismas fechas, días y mes. Eso nos ayuda bastante, muchachos, ¿ves? Ajá, me lo voy a colocar aquí. ¿Listo? A ver, dato del problema. Dice que ese escritor latinoamericano nació el 24 de agosto del año 1899. Año 1899. El 24 de agosto. Ajá, hablamos del 24 de agosto.
24 agosto. Ahora dice, sabiendo que el 24 de agosto del año 2017, el 24 de agosto, ajá, qué bonito, ¿ves? Mismo día y el mismo mes. Y dice que este día, el 24 de agosto de 2017, es jueves. Ah, ya fue jueves. Muy bien. Entonces, si este día fue jueves, lo que nos están preguntando a nosotros en el problemita es, dice, ¿en qué día de la semana nació este escritor? O sea, en otras palabras, este de acá, ¿ve? Este día, ¿qué día de la semana, verdad? Muy bien, esto es una incógnita, esto es lo que voy a calcular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchachos, lo que hacemos, como no hay variación en los días y en el mes, solamente la variación es en los años, examinemos pues cuál es la diferencia, ¿no? En los años, la diferencia de años, desde 1899 hasta el 2017. Eso es lo que vamos a calcular. Restamos entonces 2017 menos 1899 al momento de restar, a ver, para saber cuántos años de diferencia hay. Ahí está. Muy bien. Restamos entonces 2017 menos 1899. Nos va a quedar 118. ¿Sí? A ver. 118. ¿Correcto? 9, 10, 11. 9, 10. Sí, ahí está. 118. Ahora, muchachos, una vez que tenemos eso, el siguiente paso será pues observar y fijarse si ese 118 es un múltiplo de 7, ¿verdad? Claro. Fijémonos si es un múltiplo de 7. Pero también importante, muchachos, es verificar sobre los años bisiestos, ¿cierto? A ver, hablando de años bisiestos, ¿habrá acá años bisiestos? A ver, veamos, examinemos, muchachos, si hay años bisiestos. Estamos el 24 de agosto de 1899. Si hablamos de años bisiestos, ¿quién sería el próximo año bisiesto? A ver, el año bisiesto más cercano a 1899. Sería pues, a ver, el 1904, ¿cierto? 1904. Ajá, 1904. ¿Listo? El siguiente año bisiesto, ¿quién sería? Ojo, uno podría decir el 1900, acá también una observación importante, ¿ya? Podría ser el año 1900, hay algunos que consideran así, ¿no? 1900. ¿Por qué dicen algunos 1900? Porque los años bisiestos dicen que se repiten cada 4 años, ¿no? Cada 4. Uno sería 1900, el otro 1904, el siguiente 1908, y así sucesivamente, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar al último. Y dicen que el último, lo más cercano a 2017, sería pues el 2016, ¿verdad? Ahí está. Y hay algunos que hacen esto, ¿no? Pero acá sí hay que tener bastante cuidado, muchachos, ¿ya? Pregunta, muchachos, pregunta. ¿1900 es o no es bisiesto? ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Será o no será bisiesto, muchachos, el año 1900? ¿Cómo saber si un año es bisiesto? Importante también recordar lo siguiente, muchachos. Examinas las dos últimas cifras, ¿verdad? Del año, las dos últimas cifras. Si ese numerito que se forma con las dos últimas cifras es múltiplo de 4, se dice que el año es bisiesto, ¿correcto? Por ejemplo, el 1904, el 04 es múltiplo de 4, bisiesto. El 08, bisiesto, y así sucesivamente, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría, profesor? Pero el 00 también es múltiplo de 4, efectivamente, pero acá ya va a cambiar la regla. Cuando el año termina en dos ceros, como el que tenemos, escucha, lo que tú vas a hacer es examinar las dos primeras, ya no las dos últimas, sino las dos primeras. En este caso, el 19. El 19 no es múltiplo de 4, por lo tanto el año no es bisiesto, ¿eh? ¿Correcto? No te olvides entonces cómo verificar si un año es bisiesto. Sobre todo hay que tener cuidado en los años que terminan en dos ceros. Ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? En los demás años donde no terminan en ceros, sí con facilidad se puede analizar. Pero cuando terminan en dos ceros, ten bastante cuidado. Uno de ellos también podría ser, si nosotros continuamos con esto, mira, ve, uno de ellos que se encuentra en esta secuencia viene a ser el año 2000, porque caben dos ceros, ¿no? Podríamos analizar el año 2000, mira, ve.
Y si analizamos el año 2000, como acaba en 2 ceros, lo que tendrías que hacer es analizar las dos primeras, ¿no? Cifras, en este caso el 20. Pero 20 sí es múltiplo de 4, entonces el año 2000 sí es bisiesto, ¿eh? Ah, ya. No te olvides ese detallito entonces, ¿ya? Ok, muchachos, muy bien. Entonces, la regla de decir que los años bisiestos se repiten cada 4 años, hay que tomarlo con pinza para afirmar eso, ¿ya? Ten mucho cuidado, no siempre es correcto. Ok, muchachos, muy bien. Entonces, si nosotros queremos averiguar cuántos años bisiestos hay acá, a ver, la cantidad de años bisiestos, le voy a colocar la cantidad de años bisiestos. ¿Cómo lo calculamos? Como es una secuencia, podemos coger desde el año 2016, pues, ¿no? A ver, al 2016 le voy a restar, en este caso me conviene restarle 1904. Listo. A todo ello, como va saltando de 4 en 4, como se va saltando de 4 en 4, entonces lo divido pues entre 4, ¿verdad? Ahí está. Y al resultado que vamos a encontrar, le vamos a sumar al final 1. Ajá. Listo. Muy bien, muchachos, entonces a hacer ese cálculo, ya, a ver, vamos a ver cuánto nos sale. 2016 menos 1904 menos 1904 entre 4, y a eso le vamos a sumar 1, y nos va a quedar pues 29, ¿verdad? Ahí está, 29. Muy bien. Ahora, esa cantidad de años bisiestos que hemos encontrado, muchachos, a esto que está acá simplemente tendrías que aumentarle, pues, ¿no? A estos 118 años de diferencia, que me representaría un día cada uno de los años que van pasando, le aumentas estos añitos que son bisiestos, que serían 29, ¿ok? Ahí está. Le sumamos esos 29. Y ahora sí, hablamos de los múltiplos pues de 7. A ver, 118 lo podemos expresar como un múltiplo de 7, ¿cierto? 118 es 7 por 16 más 6, o sea, múltiplo de 7, voy a colocarle acá, múltiplo de 7, más 6. Listo. Y el 29 es un múltiplo de 7 más 1, 28 más 1, ¿verdad? Listo. Por un momento me olvido de los múltiplos de 7 porque sabemos que cada múltiplo de 7 siempre va a llegar al mismo día, ¿sí o no? Entonces acá sumamos 6 más 1, qué bonito, pero 6 más 1 también es 7. Eso quiere decir que del jueves es como si estuvieras retrocediendo 7 días, y como es un múltiplo de 7, saldrá nuevamente el mismo día. Listo, entonces la respuesta a nuestro problemita sería pues jueves. Eso viene a ser nuestra respuesta al problema. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Siguiente problemita, a ver, veamos. ¿Sí, todo bien, muchachos? A ver. Ya, a medida que vamos avanzando, si tienes alguna duda, me avisas, ¿ya? Me avisas si tienes alguna duda. Muy bien. Siguiente problemita, a ver, veamos, dice el problema 5. Un vendedor de abarrotes tiene en una bolsa 50 kilogramos de arroz. Si desea obtener 37 kilogramos de arroz, para esto posee una pesa de 2 kilogramos, una balanza de un solo platillo, en el cual solo puede pesar 5, 10, 15 o 20 kilogramos. ¿Cuál es el menor número, dice, de pesadas que debe realizar para conseguir su objetivo? Ajá. A ver, muchachos, ahí está el problema. Dato del problema, tenemos una bolsa, dice, de 50 kilogramos de arroz. Voy a colocarle acá. 50 kilogramos de arroz. También se tiene, según el problema, una pesa de 2 kilogramos. Ah, vemos acá una pesa de 2 kilogramos. ¿Ya? Una pesa de 2 kilogramos. Listo, tenemos una pesita de 2 kilogramos. Pero también dice que tenemos una balanza de un platillo. Ojo, una balanza de un platillo nada más. Voy a graficarlo a ver de esta forma. ¿Ya? Ahí está.
Tenemos acá una balancita y solamente tiene un platillo nada más, ¿ya? Entonces representa el platillo. Ahí está, muy bien. Pero dice que esa balancita de un platillo solamente puede pesar 5, 10, 15 o 20 kilogramos. Ajá. Muy bien, le voy a colocar. Como puede pesar solamente eso, seguramente tiene esas marcas nada más, pues, ¿no? Voy a colocarle acá, ¿ya? Tiene una marca entonces de 5, otra de 10, otra de 15 y otra de 20. Y 10, 15 y 20, ya está. Solamente esos son los pesos que puede pesar esa balancita. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el menor número de pesadas que se debe realizar para conseguir el objetivo? Por datos del problema, el objetivo es obtener, dice, 37 kilogramos de arroz. Ah, nosotros queremos obtener 37 kilogramos de arroz. Muy bien. A ver, voy a colocar acá. Esto es mi objetivo, ¿eh? Encontrar 37 kilogramos de arroz. Muy bien. Entonces, vamos a la solución. Muchachos, si nosotros tenemos acá 50 y a mí me gustaría solamente pesar 37, eso quiere decir que acá va a haber una diferencia, ¿no? La diferencia sería 50 menos 37, sería pues 13. Ah, 13. Entonces, si yo quisiera de 50 para que me quede 37, a mí me convendría pues quitarle de acá 13 kilogramos. Y ahora, para quitar esos 13 kilogramos, ¿cómo podríamos hacer? Mirar acá la balancita, mirar la pesa. Ah, yo quisiera quitarle 13 kilogramos. Y lo podríamos hacer, ¿cierto? Claro, mira, tú sabes que esta balancita solamente puede pesar 5, 10, 15, 20. ¿Qué pasaría si yo coloco la pesa? Escucha, la pesa lo voy a colocar, ¿ya? Voy a colocar esa pesa en la balancita, acá, mira, mira, coloco la pesa, ¿ya? Ahí están los 2 kilogramos, ¿eh? Coloco esa pesita de 2 kilogramos y al costado coloco una bolsa, ¿ya está? Y en esa bolsa, escucha lo que voy a hacer. De esta bolsa que tiene 50 kilogramos, voy a vaciar, ahí está. Voy a vaciar arroz a esta bolsita que tenemos acá, fíjate, voy a vaciar el arroz. De tal manera que mi balancita, escucha bien, de tal manera que mi balancita marque o me indique 15 kilogramos. Una que voy vaciando acá el arroz y mi balancita llega a los 15 kilogramos, me detengo ahí. Te pregunto, si te vas a detener ahí, entonces quiere decir que todo lo que está acá va a pesar 15. Y si todo lo que está acá va a pesar 15, es porque el arroz necesariamente ha tenido que llenarse ¿con cuánto? Con 13 kilogramos. ¡Qué bacán! ¿Por qué? Porque si de acá has vaciado entonces 13 kilogramos, entonces lo que te va a quedar acá sería 50 menos 13, que sería 30 y 37 kilogramos. Y eso es lo que estamos buscando. Listo, entonces el problema ya estaría resuelto, ¿eh? ¿Eso con cuántas pesadas lo hiciste? Solamente lo hiciste con una pesada, ¿no? De los 50, vaciaste 13 y acá ya te quedó los 37 kilogramos que estabas buscando. Pues, muy bien, entonces respuesta al problema, muchachos, sería una pesada nada más, ¿correcto? Una pesada. Muy bien, siguiente problemita. A ver, vamos a ver, siguiente problema. Problema número 6, ahí está, para el problema número 6. Para el problema 6 hay un esquema.
Listo, tenemos ese esquema, muchachos. Dice el problema, en la figura los círculos, dice, en la figura los círculos representan bombillas conectadas entre sí. Inicialmente están todas apagadas. Cuando se toca una bombilla, esta y todas las directamente conectadas con ella se encienden. Ajá. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo presiono esta bombilla, mira, toco esta bombilla, dice que todas las que están en contacto con ella se van a encender, ¿no? En otras palabras, si yo enciendo esta, se enciende esta que está acá y esta que está acá, ¿ves? Que tienen contacto, ¿eh? ¿Te das cuenta? Si yo presiono, por ejemplo, esta bombilla, entonces la que se va a prender o se va a encender es esta y esta de acá, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Muy bien. Luego dice, ¿cuál es el menor número de bombillas que hay que tocar para que estén encendidas todas en forma simultánea? Ah, muy bien. A ver, queremos que se enciendan todas en forma simultánea, ¿no? Debemos tocar, dice, la menor cantidad de bombillas. Entonces me convendría buscar una bombilla que tenga conexión con la mayor cantidad, pues, de bombillas, valga la redundancia, ¿no? A ver, ¿cuál es aquella bombilla que tiene mayor cantidad de conexiones con otras bombillas? Veamos. Podría ser esta de acá. Mira, si yo, por ejemplo, presiono esta bombilla, o enciendo, si quieren llamar así, enciendo esta bombilla, todas las que están en contacto con ella se van a encender. En otras palabras, se encendería esta que está aquí, esta que está aquí, y esta que está acá. Mira, se encenderían esas tres. Ajá, ahí está. Muy bien. Ahora me convendría buscar otra bombilla que también tenga la mayor cantidad de conexiones, ¿cierto? Claro. Esta no me convendría, porque si yo prendo esta de acá, solamente se encendería esta y la de abajo. Pero me faltaría encender esta de allá, ¿sí o no? Entonces, la idea sería encender esta. Si nosotros encendemos esta bombilla, fíjate, si encendemos esta bombilla, entonces se va a encender, mira, ve, se va a encender esta que está aquí. Se encenderá esta de acá también, mira, ve. Ah. Y también porque se encenderá esta que tiene de contacto, ve. Esta de acá también se va a encender. Listo, entonces nuestra respuesta sería como mínimo se tienen que encender entonces una y dos bombillas, ¿correcto? Eso vendría a ser nuestra respuesta al problema. Se encienden como mínimo dos bombillas, ¿ok? Muy bien, siguiente problemita. Vamos a ver, problema siguiente, problema número 7. A ver, problema 7. Ya, a ver, vamos a ver. Siguiente problema, a ver muchachos, el siguiente problema. Problema número 8, problema de los engranajes. Ajá. Listo. A ver, dice, en la figura mostrada P, S y Q representan ruedas. Allí el número de vueltas que dará la rueda P cuando la rueda S da, dice, 12 vueltas. Ajá. A ver, veamos ese problemita. Conocemos los radios, ¿ya? El dato del problema nos dan acerca de los radios, tenemos valores acá. Radio, esto de radio vale 4 metros. Tenemos otro radio, el radio pequeñito, ahí está, radio, 1 metro. Y el radio más grande
5 metros. Ya, ahí está. Muy bien. Tenemos la rueda PQS. PQS. Ahí está, PQS. Muy bien, muchachos. Ahora sí, dice, halle el número de vueltas que dará la rueda P. Voy a calcular el número de vueltas que va a dar la rueda P. Voy a colocarle así, número de vueltas de la rueda P. ¿Ya? Ahí está, eso es lo que me piden. Luego dice, cuando la rueda S da 12 vueltas. El número de vueltas de la rueda S, número de vueltas de la rueda S, dato del problema dice que son 12 vueltas. ¿Ya? Ahí está, 12 vueltas. Muy bien, listo muchachos. Recordemos un poquito acerca de las poleas, los engranajes, muchachos. La rueda P y la rueda Q están uno encima del otro, o sea, están en contacto, ¿verdad? Entonces, el número de vueltas de P y Q, ¿cómo van a ser? Si están juntas o pegadas o tienen un eje en común, el número de vueltas para ambos va a ser la misma, ¿correcto? Ah, eso quiere decir entonces que si la rueda P y la rueda Q van a dar la misma cantidad de vueltas porque tienen un eje en común o están pegadas, si quieres llamarle así, entonces pues acá simplemente sería cuestión de averiguar el número de vueltas de la rueda Q. Y con eso ya estaría respondiendo, porque esas dos son iguales, las vueltas de P y las vueltas de Q. Muy bien. Y ahora relacionemos la rueda Q con la rueda S, ¿verdad? Ahí está. Veamos entonces, muchachos. Nos percatamos que hay una relación de radios entre Q y S. La relación es de 1 a 4. Si la relación es de 1 a 4, estos radios lo podemos relacionar con el tamaño, si quieres así. Más pequeño y este es más grande porque tiene más radio. El pequeño es el que va a dar más vueltas. En cambio, el grande es más lentito para dar vueltas. Profesor, ¿eso quiere decir entonces que la relación de tamaños o relación de radios con las vueltas van a ser inversas? Claro. Entonces, profe, si la relación acá es de 1 a 4, o que es lo mismo decir, las vueltas, escucha bien, las vueltas, el radio de S es el cuádruplo del radio Q, repito, el radio de S es el cuádruplo de Q, entonces cuando hablamos de las vueltas será lo inverso. Quiere decir que ya no diremos en las vueltas, no dirás el cuádruplo, sino dirás la cuarta parte. O sea que estas vueltas que están acá son 12, son la cuarta parte de estas vueltas de Q. Si 12 es la cuarta parte de esta cantidad, entonces esta cantidad necesariamente tendrá que ser 40 y 48 vueltas y eso vendría a ser la respuesta al problema. ¿Es correcto, muchachos? Muy bien. Siguiente problemita, problema número 8. Para el problema número 8, en una caja se tienen 12 bolos rojos, 9 bolos amarillos, 7 bolos azules, 5 verdes, 7 bolos marrones. ¿Cuántos bolos, dice, se deben, como mínimo, se deben extraer al azar? Para tener con certeza, problemas sobre certezas, importante también, muchachos. A ver, para tener la certeza, dice de obtener un bolo de cada color. Debemos tener la certeza de obtener un bolo de cada color. A ver, muchachos, veamos entonces. Dato del problema, 12 bolos rojos. Tenemos 12 bolos rojos, 9 bolos amarillos, 9 bolos amarillos, 7 bolos azules, 7 bolos azules, 5 bolos verdes, 5 verdes y 7 marrones. 7 bolos marrones. Ahí está. Muy bien.
Ahora dice, ¿cuántos bolos debes extraer como mínimo? Ajá, hablamos acá de la extracción. Muy bien. ¿Cuántos bolos dice debes sacar como mínimo para tener la certeza o seguridad de obtener un bolo de cada color? Ajá, mira, queremos uno de cada color, ¿ya? Un bolo de cada color. Eso es lo que queremos, eso es lo que necesitamos, ¿no? Un bolo de cada color. Listo. Muchachos, entonces, si nosotros queremos un bolo de cada color, podemos acá trabajar el número de extracciones. El número de extracciones va a ser igual a... Muy bien. Profesor, dice uno de cada color, pero no indica por dónde debo comenzar. Entonces, como no indica por dónde empezar, entonces quiere que tú puedes empezar por donde tú quieras, por cualquier color. Pero como estamos buscando algo con certeza, entonces lo que vas a hacer es examinar lo peor que te puede ocurrir. Y lo peor que me puede ocurrir es que yo vaya sacando, ¿correcto? Vaya sacando bolos de que exista mayor cantidad. Ah, de que existe mayor cantidad. Si hablamos de lo que existe en mayor cantidad, entonces entre todos sería pues rojo. Ah, ya. Entonces vamos a analizar los rojos. Ahí está, analizo bolo rojo. Muy bien. Ahora decimos, ojo, a mí me gustaría solamente que salga uno de cada color, entonces a mí me gustaría que salga un rojo, escucha, a mí me gustaría que salga un rojo y luego que cambie, sí o no, de color, porque tú quieres uno de cada color. Entonces, a mí me gustaría que salga uno y luego me gustaría que cambie. Ah, eso es lo que a mí me gustaría, que cambie. Pero tan piña soy, tengo tan mala suerte, que en vez de cambiar, no va a cambiar, va a salir lo mismo. Y otra vez, cuando quiero que cambie, no va a cambiar, va a salir lo mismo. O sea que tan mala suerte tengo que todos los bolos que voy sacando uno tras otro, toditos me salgan del mismo color. En otras palabras, tan piña soy que me han salido 12 bolos y todas han sido rojas, ¿ven? Ah, qué piña soy. Pero al mismo tiempo puedo decir qué bonito porque ya se agotaron todas las rojas. Si ya se agotaron todas las rojas, necesariamente va a salir pues otro color. Ah, examinemos nuevamente en mayor cantidad. En mayores cantidades tenemos acá las amarillas, ¿verdad? Ahí está. Y aplicamos el mismo razonamiento, ¿ya? A mí me gustaría que solamente salga una amarilla y luego que cambie de color. Pero si tú quieres que cambie de color, lo peor es que no va a cambiar de color. Lo peor es que me salga otra vez amarilla, 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 en total 9 amarillas. Pero una vez que se agoten las amarillas, ahora sí van a salir en mayores cantidades, en este caso, cualquiera de estas dos, ¿no? Que tienen 7, 7, ¿ok? Muy bien, entonces, ya azules le voy a colocar. El mismo razonamiento, profe, azules me gustaría que salga uno y luego que cambie. Lo peor que me va a ocurrir es que salgan toditas azules, profe, claro. Y luego vienen las marrones, con el mismo razonamiento, ¿sí o no? Me gustaría que salga uno y que cambie, pero tan piña eres que no va a cambiar y que toditas van a salir marrones. Pero una vez que ya salieron las rojas, las amarillas, las azules, las marrones, ahí sí solamente me va a quedar un color nada más. ¡Qué bacán! Como tú quieres uno de cada color, entonces la última, esta, saco una y esta me va a dar la seguridad, que ya tengo uno de cada color. ¿Eh? Entonces, el número de extracciones en total sería pues la suma de esas cantidades, ¿verdad? Que sería sumándolo 14, 12, 26, 26 más 10 sería 36, ¿verdad? Serían 36 extracciones como mínimo, ¿correcto? Listo, muchachos, muy bien. Siguiente problemita, a ver, veamos, siguiente problema. Problema número 9. Carlos tiene un cubo sólido de madera. Luego de pintar toda la superficie del cubo, lo corta totalmente y en forma exacta en cubitos de 3 centímetros de arista. Y observa que tiene exactamente 72 cubitos con solo 2 de sus caras pintadas. Determine cuántos de los cubitos tienen una sola cara pintada. Ajá. Muy bien. A ver, muchachos, cuando nosotros hacemos ese experimento, ¿no?
de hacer cortes, ¿no? Dividir a un cubo en varios cubitos y luego pintar pues todas las caras, ¿qué es lo que va a ocurrir? A ver, veamos. Listo, a ver, vamos a ver qué es lo que ocurriría. Ya está, muy bien. Si nosotros hacemos las divisiones, ¿no? Hacemos los cortes, muchachos, hacemos las divisiones, los cortes, los dividimos en cubitos, ¿verdad? Acá otro y otro corte, empezamos a cortar, muchachos. Ahí está, hasta por llegar acá. Y luego lo mismo, ¿no? Vamos a hacer cortes acá también, a ver, en forma vertical, hacemos cortes, hasta acá también, ¿no? Por acá también hacemos cortes, lo mismo por las caras, a todito, ¿no? Vamos a encontrar, pues, cubitos, ¿cierto? Vamos a encontrar cubitos. Pero ahora, esos cubitos que vas a encontrar, si nosotros pintamos todas las caras, hay algunos cubitos que van a tener, pues, efectivamente, una cara pintada, otros van a tener 2 caras pintadas, otras van a tener 3 caras pintadas, y así sucesivamente, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿dónde estarán esos cubitos que tienen una cara pintada? ¿Dónde estarán esos cubitos que tienen 2 caras pintadas? ¿O las que tienen 3? ¿O las que tienen ninguna cara pintada también, verdad? Pues varias preguntas se pueden hacer a partir de eso, muchachos. A ver, veamos. ¿Ya? Listo. A ver. Muy bien. Acá voy a colocar, acá se sobreentiende que hay más cubitos, ya por si acaso, ¿ya? Estos cortecitos lo haces por acá también, continúa los cortecitos, ¿ya? Acá les falta también continúan los cortes, ¿ya? Lo han dividido según el problema en 72, a ver, en forma exacta, en cubitos de 3 centímetros, y observa que tiene exactamente 72 cubitos con uno solo, con 2 de sus caras pintadas. Muy bien. El total de cubitos, no sé cuántas son. Pero lo que me están diciendo es que cubitos con 2 de sus caras pintadas son 72. Pregunta, muchachos, si son 72, ¿dónde encontramos esos cubitos con 2 caras pintadas? Los cubitos que tenemos serían acá. Mira, si observamos el vértice, en el vértice son 3 caras pintadas, ¿verdad? Todos los que se encuentran en los vértices van a tener 3 caras pintadas, ¿ves? ¿Te das cuenta? 3 caras pintadas. Pero los cubitos que se encuentran en esta parte de acá, mira, en la arista, en otras palabras, todos los cubitos que se encuentran en esta región, en esta parte de acá, mira, todos los cubitos que están acá, van a tener 1 y 2 caras pintadas, ¿ven? Todos esos cubitos que se observan ahí van a tener 2 caras pintadas. Ah, eso quiere decir que en cada arista vas a encontrar cubitos con 2 caras pintadas en cada arista, pero tú sabes o debes saber que en un cubo, ¿cuántas aristas tiene? Un cubo, ¿cuántas aristas? Muchachos, a propósito, un cubo, ¿cuántas aristas tiene? ¿Ah? A ver, ponme por el chat, ayúdame con eso. Un cubo, ¿cuántas aristas tiene? ¿Ah? ¿Recuerdas? Importante, ¿ah? Un cubo, ¿cuántas aristas tiene? Vamos, muchachos, contesta por el chat. ¿Recuerdas? Hablamos de vértices también. Hablamos de vértices, claro, muy bien, Gómez. Un cubo tiene 12 aristas. Pregunto, ¿un cubo cuántos vértices tiene? ¿Cuántos vértices tiene? ¿Un cubo cuántos vértices tiene? 8, muy bien. ¿Y cuántas caras tiene un cubo? ¿Cuántas caras? 6, muy bien. Eso, muchachos, es importante justamente para resolver este tipo de problemas. Saber cuántas aristas, cuántos vértices, ¿verdad? Cuántas caras. Eso es importante para resolver este tipo de problema. ¿Por qué, profe? Porque si yo sé que los cubitos que tienen 2 caras pintadas están en las aristas de este tipo, mira, y sabemos que un cubo tiene 12 aristas, como lo dijo el amigo Seguil muy bien, fíjate, tiene 12 aristas, y el problema dice que en total hay 72 cubitos, ¿ah? Con 2 caras pintadas. Profe, si en total van a haber 72 cubitos, 2 caras pintadas, y yo sé que hay 12 aristas, entonces, profe, quiere decir que en cada arista, escucha bien, en cada una de estas aristas vas a encontrar 6 cubitos.
6 cubitos. Ah, claro, porque si tú encuentras 6 cubitos en esta arista, multiplicada por 12 aristas, 6 por 12, te salen los 72 cubitos que tienen 2 de sus caras pintadas. ¿Eh? Ah, profe, eso quiere decir que en cada arista, ojo, en cada arista, pero sin contar las esquinas, sin contar los vértices, por si acaso. Ah, profe, quiere decir que ahí van a haber 6, ¿no? Sí. Profesor, entonces, si acá van a haber 6, eso quiere decir que acá también van a haber otros 6 en esta lista, y en esta lista otros 6, y en esta lista otros 6, y así sucesivamente, ¿no, profe? Claro. Ah, ya. Pero ahora mira, la pregunta, el problema, dice, ¿cuántos de los cubitos tienen una cara pintada? Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los cubitos que tienen una cara pintada? Los cubitos que van a tener una sola cara pintada, una nada más, van a ser las que se encuentran en esta parte de acá. Mira, todos los cubitos que se encuentran en esta parte de acá, todos los cubitos que se encuentran en esta carita, van a tener una sola cara pintada. Ah, profe, ¿y cómo puedo saber cuántos cubitos hay acá, profe? Fácil, porque acá tú vas a decir que acá hay 6 y acá hay 6. Ah, si acá hay 6 y acá hay 6, quiere decir que acá habrían 6 por 6. Aquí vas a encontrar 36 cubitos, ojo, 36 cubitos que tienen una sola cara pintada. Ah, eso es lo que vas a encontrar, pero eso lo observarás o lo contarás en una de las caras. Profesor, si hay 36 en una de las caras, yo sé que un cubo, ¿cuántas caras tiene? Un cubo tiene 6 caras. Si en cada cara voy a encontrar 36, entonces, profe, fácil. El número total de cubitos, ojo, el número total de cubitos con 6 caras pintadas, perdón, con una cara pintada, ahí está, van a ser entonces los 36 que tenemos en esa cara, ¿verdad? 36 en una cara, multiplicado por el total de caras que tiene ese cubo, o sea, por 6. Y 36 por 6 nos salen 210 y 216. ¿Listo? Y eso viene a ser nuestra respuesta al problema. ¿Eh? Entonces vamos a encontrar 216 cubitos que tienen una sola cara pintada. ¿Eh? ¿Ok? Muchachos, no se olviden entonces la importancia de conocer cuántas caras tiene un cubo, cuántas aristas tiene, cuántos vértices, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? Siguiente problemita. A ver, vamos a ver. Problema número 10. Para el problema número 10, a ver, veamos, problema número 10. Se sabe que las profesiones de Juana, Elsa, Rosa y Carla son policía, odontóloga, abogada y periodista, aunque no necesariamente en ese orden. Además, se sabe que ellas viven en el Rímac, San Isidro, Breña, Comas, no necesariamente dice en ese orden. Si se conoce lo siguiente, Juan está casada con el hermano de la que vive en Comas, la odontóloga que vive en Breña, y Elsa van a sus trabajos, dice, en la movilidad de la que vive en Comas. Rosa y la policía son solteras. Elsa y Carla son amigas de la abogada, la cual vive cerca de la Plaza de Toros de Hacho. Rosa visita a su amiga, dice, a su amiga, la policía, quien vive en el Cono Norte. ¿Quién es la abogada y en qué distrito, dice, vive la odontóloga, ¿no? ¿Listo? A ver, muchachos, a este problemita entonces, para el problema número 10, un problema de una forma, ¿no? De ordenar mediante tablas, ¿no? Los cuadros de decisión, las tablitas de decisión, orden de información, muchachos. Muy bien, a ver. Aunque ese problemita creo que lo dejamos para el final, porque es armar tablita. ¿Qué opinan, muchachos? ¿O lo hacemos? No sé, a ver, díganme qué opinan. Porque es cuestión de armar tabla, nada más me parece. A ver. Voy borrando la pizarra.
Ya, mientras que voy borrando, inténtenlo, si no, muchachos, a ver, a lo mejor lo saca rápido y ya no habría necesidad, ¿no? Pasamos a otro problemita, a ver. Son los cuadros de decisión, las tablas de ordenamiento. Sí, pues no, por eso le estaba diciendo, para pasar a otro problemita, ¿no? Porque es un poquito largo, ¿verdad? Un poquito largo el proceso, pero o sea, sale rápido, pero también es largo para analizar, no estar leyendo, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Muy bien, acá el compañero ha sacado la respuesta. Gómez, ajá, claro, Gómez, muy bien. Gómez, por ejemplo, ya le encontró, ¿ve? La respuesta a ese problema. Muy bien, Gómez, excelente. A ver, ¿qué opinan, muchachos? ¿Pasamos a otro problema o lo resolvemos? A ver, díganme, muchachos. Pasamos, ¿sí? Ya está, bacán. Chévere, chévere, muy bien. Sí, porque, como digo, es sencillo, no es complejo, solamente es leer y ubicar, ¿no? El check o el aspita, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso lo dejamos para el final, ¿vale? Porque es un poquito largo. Siguiente problema, entonces, aprovechamos. A ver, problema número 11. Para el problema número 11, ajá, la interpretación de las gráficas, ¿no? Gráficas y cuadros estadísticos. Dice, en el siguiente gráfico se muestra los ingresos en miles, a ver, los ingresos en miles de soles que percibe la empresa Frenmac, Sociedad Anónima, por sus 3 sucursales en Arequipa, Lima, Tacna, durante 3 años. Muy bien, ahí tenemos el esquema, muchachos, ahí tienen un gráfico de barras. ¿Listo? Luego dice, determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Muy bien, a ver, veamos. La primera, dice, los ingresos percibidos en la sucursal de Arequipa durante los 3 años es igual a los ingresos percibidos por las 3 sucursales en el año 2010. A ver, vamos a ver si es o no es correcto. ¿Ya? A ver. Acá se me ayudas con los cálculos, ya vamos a hacer cálculos acá. Ya no lo voy a graficar, la gráfica lo tienes ahí a la mano, ¿correcto? A ver, veamos. Dice, lo que está de rojo representa a la sucursal de Arequipa, lo que está de negro Lima y lo que está tachado es Tacna, dice, ¿no? Ok. Los años 2008, 2009 y 2010. Listo. Y las alturas de cada una de ellas, muchachos, representan pues los ingresos, ¿no? Al costado izquierdo, ¿no? Donde dice 0, 50, 100, 150, 200, 200. Esos son los ingresos que ha dado cada una de esas sucursales, ¿ok? Muy bien. Ahora dice, a ver, vamos a ver la primera. Los ingresos percibidos en la sucursal de Arequipa durante los 3 años. Ah, la sucursal de Arequipa, los ingresos durante los 3 años. Sabemos que Arequipa es lo que está de rojo. Entonces, para saber cuánto fueron los ingresos en los 3 años, tendríamos que sumar. Pues, ¿correcto? ¿Todo bien? Tendríamos que sumar. A ver, veamos. A ver, veamos. Ah, por si acaso, la interpretación de los cuadros y gráficos estadísticos, eso sí, San Marquitos ya viene con frecuencia, muchachos, ¿ah? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y para esto es importante el capítulo de fracciones y porcentajes, ¿verdad? Porcentajes, muchachos, sobre todo, ¿ah? Mucho cuidado con ello, ¿ya? Muy bien. Acá hay una pregunta de su compañero, dice, profe, ¿ha venido, dice, las referencias a los lugares en el examen alguna vez? Para aplicar
deducciones, sí, ya, deducciones, ¿no? Por ejemplo, ahí en el problema te hablan, por ejemplo, del RIMA, que es los lugares, ¿no? Eso es deducción, muchachos, ya por deducción, ya, tienes que saber eso, conocer. ¿Listo? A ver, dice uno, los ingresos percibidos en la sucursal de Arequipa durante los 3 años. ¿Me ayudas entonces? Voy a colocarle acá Arequipa. ¿Ya? Arequipa. En los 3 años me ayudas a calcular, a revisar las sumas. A ver, en el 2008 sus ingresos fueron de 200. En el 2009, a ver, vamos a ver, en el 2009, la altura, fíjate, la altura es 100. Ajá, tengo acá 100. En el 2010, la altura de Arequipa, fíjate, los ingresos de 150. ¿Ya? 150. ¿Listo? Y decía el problema, los ingresos percibidos en la sucursal de Arequipa durante los 3 años, sumemos entonces eso, ahí está, tendríamos acá 450, ¿bien? Dice, es igual a los ingresos percibidos por las 3 sucursales en el año 2010. Ajá, ahora voy a calcular los ingresos percibidos por las 3 sucursales, o sea, Arequipa, Lima y Tacna en el año 2010, dice, a ver, veamos, en el año 2010, veamos si es correcto, en el año 2010. Veamos entonces, fíjate, a ver, vamos a hacer la sumita. Arequipa en el 2010, 150. Lima en el año 2010 tiene ingresos a una altura de 200. Y Tacna en el año 2010 su altura es de 100. Ajá, muy bien. Entonces vamos a sumarlos. Acá tendríamos 300, 450. Ah, ya. Listo. Y lo que decía, para señalar el valor de verdad, para la primera entonces sería verdad, ¿no? El valor de verdad es verdad, ¿ya? Entonces vamos por acá. Lo voy a colocar acá, verdad. Listo. La segunda, del 2008 al 2009, los ingresos percibidos por las sucursales de Arequipa y Lima tuvieron la misma variación porcentual. A ver, vamos a ver. Del 2008 al 2009, los ingresos percibidos por las sucursales de Arequipa y Lima. A ver, examinemos primero Arequipa, ¿ya? Para la pregunta número 2, a ver, examinemos primero Arequipa. A ver. Vamos a examinar la variación de Arequipa, ¿ya? La variación porcentual para Arequipa. A ver, la variación porcentual para Arequipa. Dice del 2008 al 2009. Arequipa en el 2008, a ver, fíjense la altura. En el 2008 la altura es 200 para Arequipa, ¿verdad? 200. Muy bien. Y en el 2009, Arequipa en el 2009 es de 100. ¿Ya está? Entonces, ahora dice, del 2008 al 2009, los ingresos percibidos tuvieron la misma variación porcentual. ¿Cómo calculamos la variación porcentual? El valor inicial en 2008 era 200, el valor final, o sea, en el 2009, 100. Para saber cuál es la variación porcentual, primero restamos. Ahí está. Y esa diferencia lo tenemos que comparar siempre con respecto al valor inicial, ¿correcto? Pero el valor inicial era de 200. Entonces lo divido entre 200. Pero como es una variación porcentual, entonces esto lo debo transformar a porcentaje. ¿Y cómo se transforma una cantidad a porcentaje? Multiplicándolo por el 100%. Listo, muchachos. Entonces, a ver, ayúdame a efectuar. Acá tenemos 200 menos 100, 100. 100 simplificando tendrías un medio, 50%, ¿verdad? 50%, ¿ok? Ya tenemos ahí 50%. Veamos ahora el otro, número 2. O, a ver, para Lima. Ahora para Lima, la variación porcentual para Lima. A ver, para Lima. Dice, en Lima, en el 2008, fíjate, Lima es el de color negro, tiene una altura de 50. Ahí está, Lima 50. Y en el 2009, Lima tiene una altura de 200.
¿Listo? Para encontrar la variación porcentual, restamos esas cantidades, pero eso sí, siempre compáralo con respecto al valor inicial. El valor inicial es del 2008, pues, ¿verdad? Porque estamos analizando del 2008 para el 2009. Entonces, el 2008 es mi valor inicial, o sea, 50. Ahí está. ¿Listo? Y esto lo vamos a expresar como porcentaje multiplicándolo por el 100%. ¿Ya? Muy bien. A ver, muchachos, entonces, ¿cuánto nos quedaría acá? Sería 200 menos 50, 150, 150 entre 50, 3. ¿Nos quedaría cuánto? Nos quedaría, a ver, 153, 300%. A ver, fíjate, observa, opéralo. 200 menos 50, 150, 150 entre 50, ¿verdad? 150 entre 50, 3%, 300%. Listo. Entonces, acá dice la pregunta. ¿Los ingresos percibidos por las sucursales de Arequipa y Lima tuvieron la misma variación porcentual? No, eso es falso, ¿verdad? No tuvieron la misma variación porcentual. ¿Ok? Listo. Siguiente. A ver, vamos a ver. El siguiente. Número 3. A ver, para la número 3. Para el número 3. A ver, ¿qué es lo que dice el número 3? Los ingresos percibidos durante los 3 años por la sucursal de Tacna representaron el 28% de los ingresos totales de las 3 sucursales durante esos 3 años. Ajá, a ver, veamos. A ver, esta última pregunta, muchachos, a ustedes, a ver, resuelven ahora la número 3. ¿Ya? A ver, resuelvan la número 3 ustedes, esta de acá, la tercera afirmación. ¿Es verdadero o falso? A ver, ya tienes ahí dos ideas, ¿verdad? Hablando de porcentajes, suman nada más, ¿no? ¿Cuáles son cálculos con porcentajes? A ver, hágalo. Muy bien, estoy viendo ya respuestas. Claro, muy bien, excelente, muchachos. Ajá, muy bien, ahí está, efectivamente, ya lo han calculado, bien. La última, muchachos, o sea, la número 3 es verdad, es verdadero, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nuestra respuesta final sería, pues, verdadero, falso, y en la última que has encontrado, verdad, verdadero, ¿ok? Listo, muy bien. Pasamos entonces a otro problema. Si es que no lo puedes sacar, me dices, ya para hacerlo, ya para calcular la número 3, ya, pero si ya te salió, ya va acá, pasamos al siguiente problemita. A ver, dime, corresponde ahí por el chat. También hago la tercera afirmación, o ya pasamos al siguiente problemita. A ver, dime. Ya, confirma, si todo va bien. Sí, ya. Ok, problema 12 entonces, ¿ya? No hay ninguna duda. Problema número 12. A ver, veamos. Problema número 12. Aldo sale de su campamento en busca de un pozo de agua que se encuentra al este a 300 metros, pero Aldo camina 200 raíz de 3 metros en la dirección norte 60 grados este. Luego camina 300 metros en dirección perpendicular respecto a la dirección anterior, de modo que Aldo está lo más cerca posible al pozo. Finalmente camina 100 metros al oeste, llegando al punto M y descansa. ¿Qué dirección debe tomar desde M para llegar al pozo? Realizando un recorrido mínimo. Ajá. Muy bien, ahí está, muchachos, problemas sobre puntos cardinales, ¿no? Ah, a ver, veamos cómo lo trabajamos. No te olvides las ubicaciones, ¿no? Los puntos cardinales, hacia arriba norte, izquierda oeste, derecha este, abajo el sur.
¿Ya? Muy bien, a ver, veamos entonces este problemita. Dice, Aldo sale de su campamento, dice, en busca de un pozo de agua, el cual se encuentra, dice, al este a 300 metros. Ah, al este a 300 metros. Pregunta entonces, muchachos, si se encuentra al este a 300 metros, ¿es cierto o no es cierto? Voy a suponer que esto sea el campamento, ¿ya? Vamos a ver que estén acampando, que tiene campamento en este puntito, ¿ya? Ahí está. Entonces, si hablamos del este, será hacia la derecha. Por acá debe estar entonces ese pozo. Dice a 300 metros, ¿ok? A 300 metros. Muy bien. Ahora, ese personaje, buscando el pozo, dice que va a hacer un recorrido. Va a recorrer 200 raíz de 3 metros en la dirección nor 60 grados este. Nor 60 grados este. Ah, ya. Nor 60 grados este. Eso quiere decir entonces que ese personaje hacia arriba, o sea, hacia el norte, y cuando va hacia el norte va a girar hacia el este, o sea, hacia la derecha. Acá. A ver. Ahí está, mira. Muy bien, ya hizo ese recorrido. Ahí está. Hizo ese recorrido. Según el problema dice que es nor 60 grados este. Nor 60 grados hacia el este. O sea que este ángulo, acá le voy a colocar, este ángulo es de 60 grados. ¿Ya? Ahí tenemos 60 grados. Luego dice, y la distancia que ha recorrido es 200 raíz de 3. Le voy a colocar acá 200 raíz de 3. Muy bien. A ver, y acá viene una sugerencia, ¿no? Cuando vamos a ese tipo de problemitas, yo una sugerencia que te doy es que cada vez que tú trazas una oblicua con un ángulo, entonces confecciona un triángulo rectángulo para que sepas cuál es su altura en los catetos, ¿verdad? O la separación con respecto a la horizontal y con respecto a la vertical, pues, ¿no? ¿Ok? Muy bien. A ver, voy a completar entonces el triangulito rectángulo. ¿Qué ocurre? Nos percatamos que si esto es 60, entonces este angulito va a ser 30, ¿por cierto? Muy bien, acá prolongo, ahí está, se forma un ángulo recto, ¿verdad? 90 grados. Se formó un triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, muchachos, la pregunta que nos hacemos, si esto vale 60, entonces esto valdría pues 30 grados. Tenemos un triángulo rectángulo notable, ¿ven? 200 raíz de 3. Si esto es 200 raíz de 3, entonces el cateto que se lo pone sería pues la mitad de la hipotenusa. O sea que esto valdría 100 raíz de 3. Y si esto vale 100 raíz de 3, si esto vale 100 raíz de 3, esto sería 100 raíz de 3 por la raíz de 3. Y 100 raíz de 3 por la raíz de 3 nos quedaría 300. O sea que todo este segmentito, ¿verdad? Ahí está, sería 300. ¿Te das cuenta? Pero qué bonito al mismo tiempo, porque en el dato del problema decía que con respecto al campamento, el pozo se encontraba 300 metros hacia el este. Y ya encontré, mira, estoy observando que acá hay 300 metros. Eso quiere decir entonces que el pozo se encontrará justo en este puntito. Aquí se va a encontrar el pozo, ¿eh? Ah, ahí va a estar el pozo entonces, muchachos. Muy bien, pero ese personaje, según el problema, como no sabía, dice que se fue caminando por acá, ¿no? Ya está, ¿ve? Y llegó pues a un puntito, ya suponiendo que llegó a este punto, ya está, ¿ve? A ese puntito. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Según el problema, a ver, veamos. Dice que camina 200 raíz de 3 en dirección norte, 60 grados este. Luego camina 300 metros en dirección perpendicular respecto a esa dirección anterior. Ah, mira, esto de acá viene a ser la dirección anterior. Esta línea que hemos trazado de 200 raíz de 3. Ahora lo que va a hacer, dice, va a caminar en dirección perpendicular a esta. Si es perpendicular a esta, quiere decir que esa línea
Con la otra línea que voy a trazar van a formar pues 90 grados. Ya. Entonces, profe, es decir que esta línea con la que vamos a recorrer, voy a trazarlo por acá, mira, para que recorra, ahí está. Muy bien, ahí trazamos y con esa va a formar 90 grados, ¿sí? Perpendicular, dice el problema, ¿eh? Ya. Entonces, por acá, perpendicular sería 90 grados, voy a colocarle. Mira acá, ahí está, 90 grados. ¿Ya? Ahí está, ¿eh? Esta línea con esta de acá son perpendiculares, ¿ya? Forman 90 grados. Ahí está. Qué bacán. Listo. Ahora, profe, ¿pero hacia dónde va a caminar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y hay un dato importante también, donde dice que va a caminar en forma perpendicular respecto a la dirección anterior, de modo que Aldo está lo más cerca posible al pozo. Si va a estar lo más cerca posible al pozo, no me convendría que se vaya hacia allá, pues se está alejando. Entonces me conviene que camine hacia acá, ¿ves? En este sentido, ¿sí o no? Claro, muy bien. Luego, el problema dice, luego de caminar 300 metros en dirección perpendicular a la dirección anterior del pozo, Aldo dice, de modo que Aldo está lo más cerca posible al pozo, finalmente camina 100 metros al oeste. Pero ahora vamos a examinar esos 300 metros. A ver, de aquí, desde este puntito, va a caminar 300 metros en este sentido. Pero esos 300 metros, ahora yo quisiera saber si va a estar acá, si va a estar sobre esta línea horizontal, o si va a estar por debajo. Eso es lo que vamos a averiguar, ¿sí o no? Y para saber eso, muchachos, prolongamos. A ver, vamos a ver. Mira, prolongo acá. ¿Listo? Ahora, nos preguntamos lo siguiente. Fíjate, observa acá. Este triángulo que estoy señalando es un triángulo rectángulo. Fíjate, acá dato del problema, ¿no? Ángulo recto, ¿eh? Es un triángulo rectángulo de 30, y esto valdrá pues 60, ¿no? Este angulito de acá, 60. Y si eso es 60, esto valdrá 30, ¿verdad? Ya. Muy bien. Te pregunto entonces, en este triángulo, observa, en este triángulo, si esto vale 30, esto vale 200 raíz de 3. Mira, este cateto es 200 raíz de 3, el angulito es 30 grados. ¿Cuánto valdrá entonces este otro cateto? ¿Es cierto o no es cierto que este cateto, voy a señalarlo de dónde hacia dónde, ya, mira, observa, desde este punto hasta este punto nada más, ¿es cierto o no es cierto que todo este cateto valdría 200? Claro, si este cateto vale 200 raíz de 3, el que se le pone a 30 es 200, ¿no? Profesor, pero el problema le decía que desde este punto ese personaje va a recorrer 300 metros, entonces si va a recorrer 300 metros, quiere decir que esos 300 estarían por acá, ¿ves? ¿Te das cuenta o no? Por acá abajo estarían esos 300 metros, ¿ves? Listo, voy a colocarle por acá. Eso vendría a ser el puntito donde van a ver los 300 metros. En otras palabras, este segmentito pequeñito, chiquitito, valdría 100. Ahí está, 100 metros, para que completes los 300 metros, ¿eh? Listo. Muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Dice el problema, una vez que se encuentra en este punto, lo que va a hacer es recorrer, finalmente dice recorre 100 metros al oeste. 100 metros al oeste. 100 metros al oeste. O sea, hacia el lado izquierdo. 100 metros. Pero ahora nuevamente la pregunta. Profesor, ¿esos 100 metros dónde estará? ¿Estará por acá, por acá, por dónde, profe? Podemos hacer lo siguiente. Mira. Ahí está. Prolongaciones de líneas. Ajá. Muy bien. Listo. Capta la idea. Acá hemos formado un triángulo rectángulo. ¿Te das cuenta? Mira, ve un triángulo rectángulo de 30 grados, notable, donde la hipotenusa vale 300. Mira, todo esto de acá, la hipotenusa es 300. Entonces, si esto vale 300 de hipotenusa, el que se lo pone a 30 grados, este cateto debería ser la mitad de la hipotenusa. O sea, la mitad de 300, o sea, 150. Profesor, todo este segmento
es 150. Pero el problema dice que esa persona solamente había caminado 100 metros. Ah, entonces, si ha caminado 100 metros, quiere decir que esa persona estará por acá. Mira, a ver, al caminar 100 metros, lo puedo ubicar aproximadamente, porque todo esto de acá es 150. Pero si ha caminado 100, entonces hasta acá, pues, 100. Ya está, ¿eh? ¿Te das cuenta? Eso vendría a ser entonces el recorrido que hizo. ¿Va? Muy bien. Si ya tenemos ahora ese recorrido, que nos preguntan, veamos, llegando al punto M, allá, este puntito va a ser el punto M, acá es donde va a llegar, ¿no? A ese punto M, ya está. ¿Qué más dice? A ver, y descansa. Y ahí viene la pregunta ahora al problemita, ¿verdad? Listo, muy bien, en ese punto va a descansar, pero ahora la pregunta al problema, a ver, dice... A ver, la pregunta, a ver, ¿dónde está? Acá. Dice, ¿qué dirección debe tomar desde M para llegar al pozo? Ah, ¿qué dirección debe tomar para llegar al pozo? Realizando el recorrido mínimo. Observa. Si del punto M debe llegar al pozo, me preguntan en qué dirección debe recorrer. Ah, ya. Para saber en qué dirección debe recorrer, en ese puntito M trazamos pues nuestra vertical. Ahí está. ¿Verdad? Y la horizontal ya está, ¿verdad? Para ubicar. Bueno. Ajá. Profe, entonces nosotros queremos que llegue o que vaya de M a P. De M a P, de acá hacia allá. Muy bien. Entonces, mira, estando en el punto M, lo que podemos decir es que tiene que caminar hacia arriba, o sea, al norte. Y luego del norte, girar. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste. Ah, profe, quiere decir que desde M, escucha bien, desde M tiene que recorrer o girar hacia primero hacia el norte, ¿ya? Vamos a colocarle, a ver acá. Por lo tanto, la dirección en la que tiene que recorrer, la dirección va a ser hacia el norte, N, ahí está. Y luego va a girar un ángulo que vamos a calcular, todavía no sé cuál es el ángulo. ¿Hacia dónde va a girar? Hacia el oeste. Ah, hacia el oeste. Listo. Y eso vendría a ser nuestra respuesta al problema. Lo único que nos falta es calcular el ángulo. Ah, ya. El ángulo, mira, si te das cuenta, no te pierdas. Si este angulito vale 30 grados, en el triángulo rectángulo que estoy señalando es 60, ¿sí o no? Esto de acá es 60 grados. Ahí está. Muy bien. Y si esto es 60 grados, ojo, si esto es 60 grados, entonces este angulito 60, esto de acá viene a ser 60. Paralelas, ¿cierto? Son paralelas, ¿ven? ¿Correcto? Muy bien. Vamos, ayúdame entonces. Si es 60 grados, esto vale 60, entonces este angulito que está aquí nos valdría ¿cuánto? Este angulito valdría pues 30 grados, ¿sí o no? Ahí está, ¿ves? Este angulito valdría 30 grados. Eso quiere decir que la dirección va a ser norte. Va a ser entonces, pues muchachos, la dirección a la que va a caminar, ¿ves? Listo. ¿Ok, muchachos? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. La respuesta entonces sería la alternativa B, norte 30 grados oeste, ¿ves? Muy bien. Siguiente problemita. A ver, vamos a ver. Problema número 13. Ajá. Problema 13. Problema relacionado, ¿no? A los juegos, ¿no? Deportivos, ¿no? Ah, ya, actividades deportivas. De cajón también está Marquitos, ahora ya se ha acostumbrado a, ¿no? A preguntar o realizar problemas.
totalmente relacionado a ello, ¿no? A las actividades deportivas. Veamos, dicen, 3 equipos y Q quedaron como finalistas y estos disputaron un torneo de todos contra todos. En la siguiente tabla se muestran los goles a favor, F, y los goles en contra, GC, de cada equipo. Y luego del torneo, muy bien, dice, ¿cuál fue el resultado del partido entre M y N si este último perdió por 2 goles de diferencia? Ajá, muy bien. A ver, veamos, muchachos. Si estuviste presente en las clases anteriores, en una de las clases, varios preguntas sobre actividades deportivas, ¿no? Encuentros deportivos. De hecho, a ver si recuerdas. Mira, voy a hacer lo siguiente, ya para que me capte la idea. Profesor, me están preguntando el resultado entre M y N. Ajá, el resultado entre M y N. Pero, ojo, ¿qué dato nos dan con respecto a ese encuentro? Nos dicen en el problema que este último, o sea, se refiere pues al N, ¿verdad? Muy bien. Dice que perdió por 2 goles de diferencia. Ha perdido por 2 goles de diferencia. Si ha perdido por 2 goles de diferencia, ya el N, acá perdió, voy a colocarle, el N pierde, ya, ahí está, el N pierde por 2 goles de diferencia, 2 goles de diferencia. Profesor, eso quiere decir que la diferencia de goles es de 2, ¿correcto? Hay una diferencia de 2 goles, pues. Ya. Pero ahora, al mismo tiempo, recordemos, ¿qué pasaría, muchachos, o cómo calculamos? Escucha, si te preguntasen a ti en ese tipo de tablas, si te preguntasen cuántos goles en total, escucha, cuántos goles en total se anotaron, en este partido, solo en este partido, en el encuentro M con N. ¿Cuántos goles se anotaron en total? ¿Recuerdas qué se hacía? ¿Recuerdas cómo se calculaba? ¿Sí? Para saber cuál es el total de goles, muchachos. A ver, vamos a ver, para saber cuál es el total de goles. En otras palabras, la suma, pues no, la suma total de goles. Ya le voy a colocar. La suma de goles, la suma total de goles. Recordando, fíjate en la tablita, ya, en la tablita, mejor lo voy a copiar para que me entiendas, ya, lo voy a copiar para que me entiendas. Listo, tenemos acá los equipos M, N y Q. Goles a favor y goles en contra. Goles a favor y goles en contra. 7-6-3, acá 7-6-3 y los goles en contra 5-6-5. 5-6-5. Listo. Muy bien, entonces, muchachos, para encontrar o para saber cuál es el total de goles que se anotaron en ese partido, en forma específica, solo en ese partido, lo que hacíamos era lo siguiente, recuerda, mira acá está, MN, entre el equipo M y N. Profe, M puso o anotó 7 goles. N en total anotó 6 goles. Quiere decir que en total todos los goles que anotaron M y N son 13 goles, pero entre todos los partidos que han jugado. Profesor, pero eso será entre todos los partidos que han jugado. Yo solamente estoy queriendo cuántos goles se anotaron entre M y N nada más. Entonces, ¿qué hacemos? A ese total de goles que has sumado, le vas a quitar, le vas a descontar los goles que le hicieron al Q. Pero los goles que le hicieron al Q es lo mismo que decir goles en contras del Q. Goles en contra del Q. Y mira, los goles en contra son 5.
Entonces, a esta suma le vamos a restar 5. Al total de goles que hizo de todos los partidos, le restas los goles que le hicieron al Q. ¿Para qué? Para saber cuántos goles hicieron entre M y N. Le va a salir 13 menos 5, ¿verdad? 13 menos 5, o sea, 8. Profe, quiere decir que en ese partido, el total de goles que se anotaron entre los dos equipos fueron 8 goles. Ah, ya. ¿Por qué, profe? Porque yo tendría que pensar en dos cantidades, escucha bien, en dos cantidades cuya diferencia sea 2. Y al mismo tiempo, la suma de esas mismas cantidades debe ser 8. Piensa en dos numeritos que sumados te den 8 y la diferencia es 2. Ah, ya. ¿Cómo calculamos? El mayor de ellos será el M, el que ha ganado, ¿cierto? El que ha ganado, pues. Profesor, ¿cómo puedo calcular? Fácil. Una forma sería sumar estos dos. 8 más 2 es 10. Y la mitad de 10, 5. Eso quiere decir, profe, que M habrá anotado 5 goles. Claro. Profesor, pero si él anotó 5 y sabemos que la diferencia es 2 y el que había perdido era N, entonces este personaje, si la diferencia es 2, este equipo, mejor dicho, habrá obtenido pues 3 goles. Y si te das cuenta, la diferencia sale 2 y la suma sale 8. Ahí está, ¿eh? Quiere decir entonces que la anotación o el resultado es de 5 a 3. Eso fue el resultado entonces, muchachos, ¿eh? En ese partido. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro, muchachos? ¿Todo bien? Ya, nuestra respuesta entonces es de 5 a 3, ¿ok? Muy bien. Veamos, siguiente problemita. Problema número 14. A ver, veamos, problema número 14. Para el problema número 14, tenemos prácticamente, muchachos, otro problemita, ¿no? Ajá, relacionado también. Dice, en un torneo de barrio hay 3 equipos participantes. San Unión, San Silvestre, San Antonio. La tabla siguiente muestra los goles a favor y los goles en contra de los 3 equipos que han jugado una sola vez entre sí. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado del partido entre San Unión y San Antonio? Ajá. San Unión y San Antonio. Veamos, problema número 14. San Unión, SU le voy a llamar, ¿ya? San Unión. Y dice San Unión y San Antonio, dice, ¿no? Ya, SA le voy a colocar, ¿ya? SA. Ahí está, ¿eh? San Unión y San Antonio. ¿Listo, muchachos? Una sugerencia cuando tengamos ese tipo de problemitas, y creo que también te di la sugerencia, ¿no? La clase que tuvimos anterior, donde vimos más de este tipo de problemitas, es preguntarte primero cuántos goles en total se hicieron en ese partido. O sea, algo parecido al problema anterior, ¿eh? ¿Cómo averiguaste cuántos goles en total se hicieron en este partido nada más? ¿Qué se hacía? Ah, sumabas estos goles a favor y le quitabas los goles en contra del otro equipo, nada más, ¿cierto? De esa manera calculabas el total de goles que se hicieron en ese partido. A ver, ¿qué pasaría ahora si nosotros hacemos algo similar? Ojo, me dan un dato, me dan dos datos. Me dicen que queremos esto y me dan como dato de que San Antonio y San Silvestre en su partido empataron. Claro, lo puedes utilizar si deseas, ¿no? Pero voy a observar acá algo. Escucha, no te pierdas. ¿Qué pasaría si yo quisiera saber cuántos goles se anotaron en total? ¿Ah? ¿Cuántos goles se anotaron en total solo en ese partido? ¿Ya? El total de goles que se anotaron solo en ese partido. A ver, vamos a ver. Solo en ese partido. Vamos a ver, ayúdame, haz tu cálculo, ayúdame, ya sabes, de tener la idea cómo total de goles se anotaron en ese partido. ¿Eh? San Unión y San Antonio. A ver, vamos a ver, ayúdame rapidito, dame el resultado del total de goles que se anotaron, pero solo en ese partido. Claro, muy bien, excelente, amigo Gómez. ¿Qué es lo que hacemos? Sumas, ¿no?
Ah, profesor, mire, los goles a favor de San Unión. San Unión, según la tablita, tiene 13 goles a favor. Ajá, tiene 13 goles a favor. San Antonio tiene 5 goles a favor. Ajá, tiene 5 goles a favor. Ahí está. Profesor, pero eso será pues entre todos sus partidos, claro. Entonces, entre todos sus partidos, los dos harán un total de 18 goles. Pero si yo quiero solo en este partido, San Unión y San Antonio, entonces a ese total de goles tendrías que restarle los goles que hicieron a San Silvestre. En otras palabras, los goles en contra que tiene San Silvestre, ¿ve? Y San Silvestre, según la tabla, en contra tiene 3 goles. Ah, ya, listo. Muy bien, al operar, acá tenemos entonces, muchachos, tendríamos 18 menos 3, 15, ¿verdad? Claro, excelente. Quiere decir que el total de goles que se hicieron fueron 15. Listo, muchachos. El problema ya está resuelto. Si el día de tu examen te viene un problemita, ya haces eso, ya para que te vas a rayar con los demás datos, pues, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si tú sabes que la suma total da tu método descarte, va a ser ni loco, pues, porque en la alternativa dice 5-0. Si es 5-0, el total de goles es 5, no sale 15. En la alternativa B, 3-2, igualito, el total de goles también es 5. La alternativa D, 3-3, el total de goles es 6, no cumple. Ah, pues entonces, si nosotros aplicamos el problemita. ¿No? Esa es única, ya pues no pierdas tiempo, ¿para qué seguir rayando? Pero si hay otro, ¿verdad? Que tiene la misma suma 15, ahí sí tendrás que continuar ya, y ahí sí tendrás que utilizar el otro dato del empate y todo eso, ¿no? Pero si no, ¿ya para qué, pues, muchachos? ¿Ve? Por eso es importante también descartes, ¿no? Descartes, ¿ya? Muy bien. A ver, les explico, ajá, el método, ¿en qué consiste? A ver, escucha. Lo que vas a hacer es igual el total de goles en este caso San Unión. El total de goles lo buscas en la tabla. ¿Cuántos goles aportan? 5. Ahí está. Sumas goles. Profesor, eso es, en total, entre los dos hicieron 18 goles, pero esos serán 18 goles entre todos los partidos que han jugado, ¿verdad? Todos los partidos que han jugado habrán anotado los dos juntos 18 goles. Pero si yo quisiera saber solo en ese partido, solo en este partido, cuántos goles se anotaron entre los dos, ¿verdad? Entonces, a ese total que tenías 18, le vas a tener que restar los goles que le hicieron al otro equipo, o sea, a San Silvestre. Pero los goles que le hicieron a San Silvestre, para San Silvestre representan los goles en contra, pues. Y nos damos cuenta de la tablita que para San Silvestre sus goles en contra fueron 3 goles. ¿Te das cuenta, tablita? Ah, en total le tengo que quitar los goles que le han hecho a San Silvestre. Porque si tú le restas los goles que le hicieron a San Silvestre, entonces lo que nos queda serán los goles que se hicieron entre estos dos equipos, ¿ve? O sea que entre los dos equipos se han hecho un total de 15. Hay un total de 15 goles, en otras palabras, ¿ve? En eso consiste. ¿Correcto? Excelente. Muy bien, amigo. Excelente, Guapaya. Muy bien. Bien, muchachos, a ver, ya nos ganó el tiempo también, ¿verdad? Listo. A ver, los otros problemitas, muchachos, el 15 es estadística, es interpretación. La interpretación y el manejo de porcentajes, eso ya lo trabajas, ¿sí? A ver. Acá, uno, para darte la idea, a ver en el tiempo que nos queda, porque creo que tienen otra clase, me parece. Ya, a ver, los minutos que nos quedan, solamente darte una idea. Escucha, el problema 21.
Ya, y como dijo su compañero que está preguntando, ¿no? Gómez, ¿eh? El problema 21, sobre las leyes del espejo que se dan, ¿no? Los reflejos, ajá, la simetría, los puntos de simetría y todo eso. A ver, veamos. Dice el problema 21. Susana ha dibujado en una hoja cuadriculada dos rectas perpendiculares. Ajá, ha dibujado, dice, dos rectas perpendiculares. Pero ahora, la forma, la figura, fíjate, dice, Susana ha dibujado en una hoja cuadriculada dos rectas perpendiculares y un polígono, como se muestra en la figura. Efectivamente, hay un cuadrilátero, ¿no? Una especie de un boomerang, ¿no? Hay un cuadrilátero, ¿eh? Muy bien. Y también dice que se ha graficado, dice, dos rectas, ¿no? Ahí se puede observar las dos rectas. Muy bien. Luego dice, se construye una figura simétrica usando como punto de simetría el punto P01. Ah, ya, tienes que ubicar el punto P, y acá ya está en el mismo esquema, también te están ubicando el punto P, 0,1, no para ordenado 0,1. Muy bien, si la hoja, dice, la usa como un plano coordenado, en el cual cada cuadradito representa una unidad, y las rectas representan a los ejes coordenados, ¿verdad? Ahí está, el eje de las X y la recta de las Y, ¿verdad? Muy bien, abscisas y ordenadas, en otras palabras. Muy bien, indique la suma de los números que forman, dice, las coordenadas de los vértices de la figura construida. Ajá, muy bien. Entonces, ojo, el punto P es el punto de simetría. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está. Con un ejemplito te explico, ¿ya? Para que tú lo termines ya, no hagan el tiempo ya. Escucha, captaría, ¿ya? A ver, ¿qué pasaría si ubicamos acá ese puntito de simetría? Es el punto llamado 1,0, ¿verdad? Ya, 1,0. 0,1, ¿no? 0,1, ¿ya? 0,1. 0 en las abscisas y 1 en las coordenadas, ¿correcto? Ahí está, el punto 0. Muy bien. Ahora, capta la idea. Si yo tuviera, un ejemplito, si yo tuviera una línea o un segmento, ya escúchame, esto es un ejemplo, y tú lo vas a completar ese problemita. Si tengo un segmento y yo quisiera reflejarlo, ¿no? Tomando como referencia este punto de simetría, quiere decir, escucha bien, quiere decir que para que tú encuentres su reflejo, lo que vas a hacer es esto. Unir este puntito extremo del segmento, trazar una línea que pase por este punto. Ahí está. Y desde este otro vértice o punto extremo del segmento, trazar otra línea que pase también por ese punto de simetría. Ahí está. O sea, por el punto P que nos han dado, ¿eh? ¿Listo? Y el reflejo de este segmentito se va a dar pues por acá. Acá se va a dar su reflejo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Por acá se va a dar su reflejo, ¿eh? Ahí está. Por acá se dará su reflejo, ¿eh? De esta línea, de este segmentito, su reflejo va a estar acá. ¿Cómo lo has ubicado? Simplemente trazando líneas que pasen por ese punto de simetría, ¿eh? Ahora, ¿cómo calculamos los puntos coordenados, ¿no? Los pares cartesianos, ¿no? Los puntos cartesianos. Vamos a ver, muchachos, escucha acá. A ver, un ejemplito, solamente un ejemplito. Escucha, ¿qué pasaría si este puntito de acá fuera, por decir, conociéramos, si ese puntito fuera el punto, voy a suponer que sea el 3,4, ya, que sea el punto 3,4, ¿ya? Menos 3 en las abscisas, ¿ya? Menos 3 en las abscisas y 4 en las coordenadas, ¿ya? Imagínate que sea así, este puntito. Entonces, ¿cómo calculas su reflejo? ¿Cuánto valdría este puntito que está acá? Eso es lo que vamos a hacer. Hay algunos, escucha bien, que tienen que dibujar todavía todos los cuadritos, ¿verdad? Y contar los cuadritos acá y luego acá la misma cantidad de cuadritos, que lo puedes hacer.
pero para estar contando todo eso a veces es un poco tedioso. Si te dan la hoja cuadriculada como lo están haciendo ahora, sí lo puedes hacer contando cuadritos, cuadritos acá, abajo también cuenta la misma cantidad, puedes hacerlo. Pero si no, escucha bien lo que vas a hacer, ¿eh? Bien práctico. Como esto de acá es su reflejo, entonces quiere decir que este segmentito va a ser igual a este segmentito. ¿Ven? Este segmento de acá hasta acá es igual a este segmento. En otras palabras, esto viene a ser el punto medio, es el punto medio de toda esta línea. Recordando, ¿cómo se calcula el punto medio? Teniendo los extremos, recuerda un poquito de geometría analítica, eso sí. ¿Cómo se calcula el punto medio? Las abscisas viene a ser la suma de las abscisas de los extremos entre 2. Y la ordenada es la suma de las ordenadas, correcto, entre 2. De esa manera se calcula el punto medio, ¿no? Profe, no le entendí nada. Para que recuerdes, si acá tengo un punto A, B, y este puntito de acá extremo es el punto X, Y, entonces si tú quieres encontrar el punto medio, el par ordenado que representa el punto medio, en las abscisas solamente sumas las abscisas, A más X y lo divides entre 2. Y las ordenadas, sumas las ordenadas, B más y todo entre 2. Y de esa manera calculas el par ordenado del punto medio, ¿eh? ¿Te das cuenta, no? Ya, la misma idea acá. Profe, si yo no conozco esto, porque esto es lo que me están pidiendo, profe, calcular, entonces pon una variable. Esto puede ser, por ejemplo, A, B. Ya está, A, B. Entonces, ¿qué dirías? Este punto en las abscisas, el 0, ahí está, el 0, va a ser igual a ¿quién? A la suma de las abscisas, que sería menos 3 más A entre 2. Ahí está. Lo único que haces es despejar y calcular el valor de A. Ya calculaste este puntito A, ¿ver? Lo mismo con la B. Si yo quisiera saber la B, fácil, profe. Sumo las ordenadas. En este caso sería B más 4, ¿verdad? B más 4 lo divido entre 2. Y eso saldrá la ordenada en el punto medio, que es 1. Despejas acá, calculaste el valor de A. Despejas acá, calculaste el valor de B. Ya con eso tienes los puntos, ¿ves? Los pares ordenados de cada puntito. Entonces, de manera similar, puedes trabajar con esa figura, muchachos, ¿ok? ¿Todo bien? Listo, muy bien, muchachos. Entonces, con esa idea ya se trabaja. Ya bien, una forma bien práctica, muchachos, para trabajar con ese método, ¿ya? No te olvides entonces. Muy bien. A ver, recorrido Loreno, cuando dicen que se tiene que empezar en A y terminar en B, esos dos puntos tienen que ser impares. Sí, cuando en un grupo de puntos, cuando haces recorridos eulerianos, cuando tienes dos puntos impares, solo dos puntos impares, entonces necesariamente tienes que comenzar en un punto impar y vas a terminar necesariamente en el otro punto impar. ¿Ya? Esa es la parte teórica. A ver, ¿qué más dice? Cuando puntos tienen que ser impares, ¿no? Cuando dice que deben ser empezar y terminar en el mismo punto. Ah, y cuando quieres empezar en un punto y terminar en el mismo punto, entonces todos tienen que ser puntos pares, ¿correcto? Toditos tendrían que ser puntos pares. Si todos son puntos pares, tú puedes empezar en un punto y terminar en el mismo punto, ¿ya? Ese es el postulado de Euler, ¿ya? Pero ahí sí también tienen que tener bastante cuidado cuando hacen recorridos mínimos. Si quieres hacer recorridos mínimos, en algunos casos conviene convertir un problema a todos pares, a todos los puntos pares para que cumpla esa condición. Pero en otros problemas eso va a depender de las dimensiones que tienen los segmentos cuando les hablan de recorridos mínimos. ¿Ya? En algunos problemas conviene hacer dos impares, ya trabajar con dos impares, pero si te dicen que tiene que regresar al mismo punto, entonces adicionarle algún segmento para llegar al punto de partida. Ya, pero eso, como te digo, va a depender del esquema. O sea, no podemos generalizarlo. Pero lo que sí es teoría es que si tú empiezas a hacer un dibujo y quieres llegar al mismo punto, todos los puntos tienen que ser pares. Y si son dos impares, empiezas en un punto impar y necesariamente se termina en el otro punto impar. ¿Ok? Listo, muy bien, amigo Torres. Muy bien, Torres. Bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar entonces. Éxitos a todos, muchachos, cuando